¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Cartas Ciudadanas de día martes 8 de octubre, después de unos días tropicales en la capital del país, con lluvia, con un poco de calor también. Saludamos a Luis Felipe Mujica y a la isla Ureta, y se nos está integrando ahora, justo en este momento, el tío conductor, así que también lo saludamos. Muy bien. Mil disculpas. Saludos, Alvarito. Saludos, Tocayo. Saludos, Ladislao. Gracias, Hola, querido Álvaro. ¿Cómo estamos? ¿cómo estás Álvaro? ¿Cómo estás Felipe? ¿Cómo están? ¿Saludaste, Todo Alvarito, a la bien. radio asociada o no alcanzaste? No, No todavía no. alcancé. Saludemos entonces, si me lo permiten. Saludamos a Radio Salud Madre Tierra, a Radio La Señal, H Radio, también en hradio.cl, Radio Ritmo, Radio Acogida, Imagia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son en el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio Mega de Iquique, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio El Pingüino, también en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Estamos en Spotify también para las personas que se quieran suscribir, y por supuesto también a nuestro canal de YouTube. El Tocayo tiene noticias positivas, me imagino muchas, a raudales, así que para que empecemos, ¿le parece, Tocayo? Pero encantado, una vez más, partir en forma positiva me es de mucho agrado. Si se puede subirle el volumen a su comunicación, Tocayo, tanto mejor, o a lo mejor se tiene que acercar un poquito más a a la fuente de sonido, como dicen los entendidos. No, yo creo Ahí que sí, ahí era se un escucha tema mejor. nada más de configuración. Y Ahí como se ya escucha soy mejor. un experto en estas cosas, al Muy bien. tiro. Y sus deseos son órdenes, así que estamos Muchas listos. gracias. Se le agradece. Oiga, mi primera gran noticia, que supongo que ya lo abrieron ayer, pero es que tenemos nuevo cardenal. Y eso yo encuentro que es una tremenda noticia para la iglesia, para Chile y para todos los creyentes de este país y también los no creyentes, ¿ah? Yo creo que nos vuelve a colocar en la escena mundial, como autoridad, en esta institución de la Madre Iglesia. Así que yo lo encuentro una tremenda noticia. Yo no sé qué número de cardenal chileno en la historia de los cardenalicios Creo es. que es el Sexto, de ser sexto por ahí, séptimo, si no me equivoco. séptimo. Creo que sí. Así que yo encuentro que es realmente bien. Y además que el cardenal Chomalí, si lo podemos llamar ya cardenal, la verdad que en su corto andar en el arzobispado de Santiago, ha marcado un hito, ¿ah? Y ha marcado una clara, cambio de curva de tendencia de la gente que adhiere, de la gente que lo escucha, de la imagen pública que puede tener la iglesia, y le ha dado nuevos bríos a la iglesia y a Chile. Así que, y creo que ha sido muy valiente, en enfrentar temas de toda índole, no le ha hecho asco a nada, y ha salido muy bien. Así que creo que ha sido una muy buena figura y creo que una gran noticia de que Roma lo haya nombrado cardenal. ¿Algo que decir, don Ladislao, sobre eso? Me parece bien. Yo creo que a pesar de que yo no soy, yo más bien soy agnóstico, ¿ah? Em, pero estudié en colegio católico, estudié en la Universidad Católica también. Y, y la Iglesia Católica yo diría que hace unos, de hace 15 años yo diría que está en una crisis. Pero hacia atrás ejerció un rol muy importante en Chile. Tenía una función, cumplía una función social súper relevante. Además, la población chilena es mayoritariamente católica y los casos de pedofilia, los casos de abuso al interior de la iglesia han hecho un daño tremendo, y la iglesia dejó de ser una voz cantante hace un rato importante en el país, pero es una voz que igual se echa de menos, aunque uno no sea católico practicante.
pero cuando había ese respaldo moral de la Iglesia Católica, detrás de la opinión que se emitía año a año, ya sea en el Te Deum o a través de declaraciones públicas de la Iglesia en cualquier materia, eh, era una voz que de alguna manera unía al país. Eh, si no existe esa voz, es, es complejo el manejo de alcanzar ciertos consensos básicos, morales. Hoy día tenemos una crisis en ese orden brutal. Y el hecho que se nombre cardenal a Chomalí, cuando uno oye el discurso de Chomalí que se hizo en el Te Deum, eh, vemos que la iglesia está intentando retomar su rol. Y si bien estamos en una sociedad que se ha modernizado, en que es difícil alcanzar grandes consensos, eh, yo creo que es una voz importante. Y si eso va acompañado de una buena conducta en estas materias que tanto le han causado desprestigio a la Iglesia Católica, yo creo que puede ser un gran bien para el país. Interesante lo que dice el aislado. Primero son 9 los cardenales que ha tenido la Iglesia Católica chilena: José María Caro, Raúl Silva Enríquez, Juan Francisco Fresno, Carlos Oviedo, Jorge Medina Esteves, Francisco Javier Arrázuriz, Ricardo Esati y Celestina Oz. Y si mi memoria no me falla, solo uno de esos cardenales no fue arzobispo de Santiago, que fue Jorge Medina. Actualmente, Celestino Aos y ahora eh, eh, Monseñor Chomalí van a ser tienen la posibilidad de elegir al nuevo Papa porque tienen menos de 80 años. Eso también es interesante desde la lógica de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y lo otro, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Ladislao. Y de hecho esto ha sido tema de conversación en varios debates últimamente sobre cuando hablaba el arzobispo de Santiago, cuando hablaba el entonces presidente de la conferencia episcopal, me recuerdo, que no necesariamente el arzobispo de Santiago, eh, sobre cualquier tema de contingencia política, social, en fin, más allá de que no toda la población chilena era católica, ni hablar las autoridades necesariamente políticas, legislativas, en fin, o sociales o gremiales. Bueno, lo que decía la cabeza de la Iglesia Católica chilena tenía repercusión. No Sí, solo repercusión en la feligresía, sí, ¿se entiende? Sino que era una cosa, y yo lo digo desde la lógica periodística. O sea, tú tenías que armar una nota y ir a sacar reacciones a propósito de lo que decía el arzobispo de Santiago el 18 de septiembre. O cuando había una homilía en la Catedral Metropolitana y se sabía que iba a ir el arzobispo de Santiago y había algo contingente, bueno, la prensa iba y existía la prensa de iglesia. Existía la prensa en moneda, tribunales, policial, deporte, salud y educación, cancillería e iglesia, porque había una trascendencia. Ahora, claro, tú describes lo que está pasando hoy día, digamos, con razón o sin razón, no es mi discusión, pero efectivamente esa voz era una voz que retumbaba, ¿verdad? Y sí te podría decir que Chumalí debe ser por su carisma, debe ser porque es un tipo que escribe bastante bien a través de ciertas columnas en la prensa o con cartas al director, en fin. Yo creo que efectivamente hay una intención ahí de volver a ser esa voz que te remecía, te generaba discusión, esa es la palabra, ¿verdad? Te generaba discusión en la sobremesa. Y eso yo creo que se perdió. Y yo te diría que Fernando Chumalí está eh, retomándolo o intentando al menos eh, retomarlo. Tocayo. Oye, y lo que plantea el aislado, yo creo que efectivamente es para moro y cristiano, porque una sociedad que tiene baja vida espiritual es una sociedad muy pobre intelectualmente, muy pobre en el desarrollo social.
y esto ya al margen de la fe o no la fe, está probado por miles de estudios psicológicos que la espiritualidad, cualquiera ella sea, indudablemente que cada uno le tirará agua al molino propio, pero evidentemente mejora la calidad de vida de las personas. Porque cuando todo es material, efectivamente nada es satisfactorio. El hombre es el ser y la circunstancia. Y habla mucho de su sentimiento. Y el sentimiento va muy cercano a la espiritualidad. Así que yo creo que más allá de efectivamente para creyentes católicos, apostólicos, romanos, esto es un tema que le hace bien a la sociedad, tener más vida espiritual. ¿Tenemos más noticias positivas, Tocayo? Por Sí, ahí, por por supuesto que favor. sí. Eh, eh, Salió un artículo que lo encontré muy interesante y que da para polémica mucha, pero un estudio que hizo la Universidad del Desarrollo sobre los orígenes del 18 de octubre. Y la conclusión es de que la baja de ingresos de las generaciones jóvenes respecto a los anteriores o las expectativas que ellos tenían fue lo que prendió la mecha. Se habla del pasto que había abajo, que había combustible, pero combustible siempre va a haber, un poco más alto, un poco más bajo, pero había una chispa, y la chispa fue esa baja de expectativa, y lo cual sucede producto de la chantá económica que sufrió Chile a partir de Bachelet 2. Yo lo vinculo mucho a la reforma tributaria que pegó una chantá brutal. De hecho, la cantidad de capitales que se fueron para afuera es impresionante. Y sucedió algo que no pasaba en Chile y que siempre criticábamos a los países del lado, los argentinos, que tenían todos sus ahorros afuera en Estados Unidos y Europa, pero no apostaban a Argentina. Bueno, y uno los condenaba, pero al final del día es porque no había confianza en las autoridades locales. Bueno, exactamente lo mismo pasó aquí. Y con este estallido social se creó un pánico a tener todas las inversiones en Chile y hubo una salida brutal. Con eso, una chantá brutal. Y desgraciadamente, las actuales autoridades no han cooperado para generar confianza y han metido mucho ruido cambiando leyes, cambiando condiciones pactadas con contratos de largo plazo y que le darían las condiciones y obviamente los que invirtieron bajo cierto escenario y le cambian las condiciones y dicen, oye, este no es un país serio, es un país que hay que salir. Entonces, yo encontré súper interesante este debate porque la verdad todavía no se sabe quiénes incendiaron el metro. Y se ha teorizado, bueno, se habló de complot, no complot, la verdad es que es re difícil prenderle fuego a una estación sólida que no es combustible y prendió, pero como esponja. Por lo tanto, uno dice, aquí obviamente había gente profesional en hacer fuego. Pero además había un descontento. Y la conclusión de este estudio es que efectivamente la caída de los ingresos en la generación que a esa altura tenía 23 a 25 años, en el 2019, que hoy día estamos hablando que ya está bordeando los 30 años, fue la que generó este tremendo malestar. Yo lo encuentro un tema súper interesante a debatir, a conversar, sobre todo para aprender de la experiencia, porque al final del día, una vez más, vemos que Chile cayó en el síndrome del ingreso medio, que es cuando las sociedades tienen un crecimiento bastante eh, evidente, pero de repente se pega una chantada y la gente que estaba ya mal acostumbrada a que todos los años le iba un poco mejor, ya cuando sintió de que esto no seguía mejorando, sino que se chantaba e incluso retrocedía, claro, hubo una condena brutal a lo que viniera y salió lo que salió. Yo lo encuentro, no sé si una buena noticia, pero es muy interesante, sobre todo para tener un buen diagnóstico, porque sin un buen diagnóstico no hay buenas soluciones. Los diagnósticos errados te llevan a soluciones erradas. Don Ladislao,
Eh, yo, yo pienso que es así como lo señala el estudio, ¿ah? Pero son muchas variables en realidad. Yo creo que las que incidieron en el estallido social. Eh, pero yo creo que sin duda una de las más importantes es que yo creo que en Chile se hizo un plan político muy bien planteado, eh, que captó fundamentalmente a la gente joven y en que había una fuerte crítica al sistema capitalista. Y eso yo lo aprecié, digamos, con la generación de mis sobrinos, los que estaban en la universidad. Entró toda yo diría que un sector importante de la juventud en Chile entró en una posición política. Yo creo que ese fue un trabajo político muy bien hecho, digamos, a nivel de universidad, a nivel de medio de comunicación. Eh, Se obtuvo el consenso de que el sistema capitalista eh, no daba el ancho para, para dar una solución global a la situación de los chilenos, que todavía era de la mayoría de los chilenos, porque está claro que los sectores de extrema pobreza eran un 8%, pero había un sector grande de la clase media que había salido de la pobreza, que pertenecía a ese 40% que Chile tenía de pobreza, extrema pobreza, y que estaba en una situación frágil, digamos, y que la situación económica, el hecho de que se estancara el crecimiento, obviamente quienes estaban en mayor riesgo de volver nuevamente a la situación de la pobreza, era ese sector, y efectivamente se produjo esa situación, pero se produjo porque también había una élite política que tomó una decisión política de ponerle un palo a la rueda, digamos, con el propósito de intentar generar un cambio y transformarse en una alternativa al sistema capitalista. Y yo creo que eso fue lo que fraguó y generó el estallido social. O sea, la juventud se hizo parte y compró esta alternativa al capitalismo. Porque el capitalismo, la modernización, genera muchas expectativas, genera mucha soledad también. ¿Y por qué genera soledad? Porque la modernización genera mucha soledad. Desaparecen los referentes, desapareció la Iglesia Católica, los sindicatos también estaban bastante debilitados. eh, Desaparecen todos aquellos factores que eran aglutinantes al interior de la sociedad. Entonces la gente se siente muy sola. Eh, y si eso le añades que habían expectativas de mejorar la calidad de vida, eh, y que esas expectativas en realidad eh, se empezaron a ver frenadas porque la economía dejó de crecer como venía creciendo. Yo creo que eso fue lo que fue generando una ira enorme en la gente. Y esto unido, por supuesto, a los fenómenos de corrupción, al desprestigio de la política en general, a que los partidos políticos no estaban cumpliendo la función de poder catalizar y, por otro lado, transformar en leyes las necesidades de las personas. Yo creo que fue generando un cansancio en la gente, y cuando un grupo organizado dio la puntada, digamos, y simultáneamente produce la quema del metro y queman algunos lugares de la entrada a Santiago, todo eso que parece muy espontáneo, yo creo que eso no fue espontáneo, pero la gente prendió. Ese fue el fenómeno, que yo creo que ese sector que hizo eso, que lo organizó, lo planificó, también tenían un estudio o habían hecho un estudio sociológico. ¿Qué pasa si yo genero estas circunstancias como voy y quemo, qué sé yo, en él, voy y quemo 10 micros ahí en Vicuña Maquena, voy y quemo simultáneamente en la estación del metro? ¿Se prenderá la gente en todo esto? ¿Agarrará vuelo? Sí, produjo. Efectivamente se produjo el resultado esperado.
Eh, si tú me preguntas si hoy día están dadas las condiciones para un estallido social, ninguna duda, más que antes, más que antes. Pero como que existe una conciencia de que el estallido social, unido a la pandemia, nos empobreció y las expectativas de las personas han bajado. Y yo creo que no se produce el estallido social porque la expectativa de la gente está baja hoy y se está acostumbrando a todo, a seguir siendo pobre, a que los echen, a no mejorar su sueldo, a que la delincuencia cada día más toma las calles, a que el narcotráfico domina, a que tengan mucho más inmigrantes de los que quisieran, etcétera. Y ahí están, pasivos, mirando. Eso Y mientras tanto nos enteramos cómo los fiscales, por una parte, a propósito de los chats de Hermosilla con el ex fiscal Guerra, por una parte, y por otro, los ministros de la Corte Suprema, en el caso de Ángela Vivanco, en una de esas de Jean-Pierre Matus y en una de esas también de Sergio Muñoz, eh, se coluden con el poder sí, y no claro. hacen su pega. Entonces, todo No, eso es un caldo de cultivo insoportable respecto a lo que el ciudadano ve y no hay confianza. Yo siento que las instituciones, salvo honrosas excepciones y muy puntuales, siguen siendo en general despreciadas por los ciudadanos. yo siento que está todo podrido. Mira, he estado siguiendo mucho un programa, creo que es Mega, porque la verdad es que veo poca televisión, ¿ah? Y oigo así, me agota un poco la televisión. ¿Hasta cuándo se llama, no? Que hacen reportajes sobre casos de Así, corrupción en oye, municipios. y han ido por municipio, y han ido. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Qué manera de robar. O sea, el político tradicional llega al cargo para robar y chao. Es que o sea, cuando uno dice, oye, la ideología o los ideales políticos, o cuando yo le entrego el gobierno de una nación a alguien, es porque esa persona tiene buenas intenciones, digamos. Pero cuando uno empieza a ver que estos operadores llegan al poder nada más que para ver de qué manera le ponen ruedas a la municipalidad y cómo se roban la mayor cantidad de recursos posible y buscan todas las alternativas posibles, produce asco en realidad. Te produce aversión, no es que te den ganas de decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a meter a la política. No, porque es realmente asqueroso esto. Es decir, ojalá disolvamos el municipio, digamos. eh, Brutal, brutal. Yo creo que estamos en una situación de corrupción tremenda. Pero por eso también es bueno lo que hablábamos delante. Es bueno que vuelva a surgir una voz o que exista una voz autorizada o bien intencionada, que hoy día existe muy poca y cuesta creer en realidad. Porque el problema es que lo que le pasó a la Iglesia Católica es que, claro, emitió una opinión eh, buscando el bien de los chilenos, pero detrás de eso había abuso, pedofilia. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué? Todo lo que me han vendido, y me han vendido la fe católica, digamos, ¿para qué? Para violar a mis hijos. ¿Para qué? Para abusar. Y Eh, protecciona, que no se nos pase eso al aislado, protección. sí. Entonces, sí, yo creo que están dadas todas las condiciones para que haya un estallido social, pero yo creo que en este minuto Chile es un país que está sin esperanza, porque el estallido social se produjo de alguna manera porque existía una esperanza de que generando toda esta quema, todo este incendio, todo esto, eh, iba a nacer algo nuevo. Y no, no nació nada nuevo, todo lo contrario. Es decir, hemos visto hoy día que lo único que ha renacido es la peor mugre y que hay que limpiar, hay que limpiar mucho este país, muchísimo. Estamos con una crisis, con una decadencia tremenda, tremenda. La idea es Tocayo, sí, sin confiar, perdona digamos. al aislado. Tocayo, algo que agregar, pues si no, vamos al otro tema para que vayamos avanzando. Sí, es que sabes qué le pasa de que yo agrego a lo que decía el aislado de que hoy día están malas condiciones dadas de un estallido, para un estallido social, sí, pero también hay conciencia
de que las sociedades se construyen, no se destruyen. Se pueden ir mejorando, pero lo que se hizo aquí fue una destrucción sistemática de la sociedad, de la institucionalidad. Hay que hablar de obras de infraestructura como el metro, monumentos y cosas así, pero fue una destrucción masiva, una locura masiva. Y hoy día las encuestas hablan de que más de un 55% cree que fue un tremendo error. Y los que adhieren a eso hoy día, si mal no recuerdo, fue un 15% según la última encuesta, entonces está muy reducido. Es por ello que la celebración oficialista de un nuevo aniversario va a ser muy piola, por decir, por decirlo menos. Ojalá pase desapercibida y no nos acordemos porque no es algo que de alguna manera luzca, es al revés, es casi una vergüenza. Así que yo creo de que hoy día, y creo que por bastante tiempo, esto va a ser una herida, comillas, que va a enseñar que las sociedades se crean, porque destruir cuesta muy re poco y construir cuesta muchísimo. Solo agregar eso. Sí, yo paso. Prefiero no seguir en el tema porque yo tengo un diagnóstico que es más amplio, digamos, no solo me quedo con las consecuencias del estallido, eh, sino que con las causas. Y nadie se hace cargo de las causas porque es mucho más fácil decir, y no lo digo por ustedes, que es una estrategia y una minuta, digamos, yo lo sé porque lo conozco a las personas que lo crearon, digamos, el concepto del octubrismo. Entonces, claro, fijan en lo que pasa en las quemas, en la destrucción, y yo creo que cualquier ciudadano bien nacido no está de acuerdo con eso. Pero si nos quedamos solo en eso, yo creo No, que es hacerse el Larry, digamos, y no hacerse cargo de que algo ocurrió, como decía Soda yo- Stereo, algo yo- ocurrió y nadie se hace cargo de lo que ocurrió porque es mucho mejor decir el octubrismo. Y ahí nos quedamos, digamos. no, lo que pasa es Clásico que de, clásico de la sociedad chilena, digamos. yo creo que no es clásico de la sociedad chilena, es normal. Y yo te encuentro la razón, pero la verdad es de que siempre, y no en Chile, en todo el mundo, van a haber razones para crear esta molestia. Yo me acuerdo lo que pasó en Estados Unidos en varias oportunidades. Uno, en el tifón Katrina, que apareció una pobreza que no se sabía en New Orleans, ¿te acuerdas? Y que Sí, claro. hubo una revuelta importante. ¿Para qué decir con la muerte de este activista negro en manos de un policía? ¿Te acuerdas? Entonces, la Es que han sociedad, habido varios, ¿ah? En Estados Unidos han habido ya, varios activistas pero afrodescendientes asesinados por policía, digamos. sí, pero fue uno que fue hace unos 4 años atrás. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No me Jerry. acuerdo el Bueno, nombre, pero el que pero bueno, pedía, pero el que gritaba que lo estaban ahogando, ¿no? Ese, que lo estaban exactamente. asfixiando, no me acuerdo el nombre. Pero, y nos vamos a Europa y vemos los chalecos amarillos, y así podemos recorrer el mundo y nos vamos a dar cuenta de que sembrar molestia, sembrar inconformismo y con eso una explosión es relativamente fácil. Fíjate que se van a cumplir, perdón, ya cumplió 100 años de la revolución bolchevique y ha hecho cuestiones, qué sé yo, al respecto. Y la revolución bolchevique también fue un poco lo mismo y se les fue de las manos. De hecho, los bolcheviques eran minoría, minoría, minoría. Y ahí Lenin fue un astro que ni siquiera vivía en Rusia. Y el tipo, captando que había una oportunidad, se fue a Rusia y armó la debacle, aprovechando una circunstancia en que el emperador había perdido fuerza, le había ido mal en la guerra contra Japón, habían hundido prácticamente la flota rusa en manos de la flota japonesa que lo miraba muy a huevo, y estaba muy desvalorizado el emperador y ellos pidieron esta congreso que se democratizara. Y ahí, entre gallo y medianoche, se armó la revuelta que nadie pensó, porque no eran mayoría, no eran nada. Pero gritar contra la autoridad,
contra la desigualdad que ha existido toda la vida y en todas partes del mundo. Te vuelvo a Claro, pero repetir. hay que hacerse cargo de eso y hay que Sí, trabajar. que tú vas a avanzar en eso, Y el pero uno no ciudadano ve que no puede. se avanza, pues, No, tocayo. No se avanza. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que nosotros nos miramos mucho el ombligo y Y yo miramos, como ciudadano no, exijo. que solo en Chile, que aquí y allá. Digo, no, perdón, si esto es historia del hombre. Y si vamos Está atrás en bien, la historia, está bien, pero uno tiene como ciudadano que exigirle a sus autoridades y que sus autoridades hagan la pega. Y como alguien decía pero por por ahí hoy su, día, las autoridades en Chile viven en un infierno, pero en un pero infierno que no se dan cuenta que es un infierno porque creen que es el paraíso lo que viven ellos. Pero por supuesto, y ahí es donde yo me baja mi indignación, cuando veo lo que nos cuesta el Estado a cada chileno, más de 350.000 pesos mensuales por chileno. O sea, estamos hablando de una familia de 4 personas, le cuesta 1.400.000 pesos mensuales y el Estado da servicio y producto por eso para la gran mayoría de la población, 1 millón, o sea, 350.000 pesos por habitante en servicio y producto, no, po. Y entonces baja indignación. Eh, Hablábamos la otra vez que el gobierno había querido cerrar una farmacia porque la habían asaltado. Y resulta de que asaltan un Cefam, cuyo propietario es el Estado, y el Estado además tiene el monopolio de la fuerza, ¿y qué van a hacer? ¿Cerrar el Cefam? ¿O culpar al Estado? No. Bueno, eso baja indignación. ¿Cómo se farrea, cómo se pierden los recursos públicos que tanto cuestan generar? O sea, y ahí hay un ministro de Hacienda que metió el concepto que no le fue bien de hacer un presupuesto base cero, vale decir, hacer partida por partida, porque hoy día el presupuesto se hace en función del presupuesto del año anterior y cómo se corrige, pero no analizando lo que realmente requiere el ministerio. Y así nos encontramos muchas reparticiones públicas que en noviembre y diciembre están liquidando los saldos porque si no lo usan aunque no sea necesario, aunque sea malgastado, al año siguiente le bajan el presupuesto en esa partida. Entonces hay el incentivo perverso a gastarlo en cualquier tontera. Algunas cosas útiles, pero la gran mayoría en cosas no útiles. Entonces eso baja indignación. A mí me indigna. Pagamos en Chile muchos impuestos. Todavía tenemos el concepto o la idea de que en Chile se pagan pocos impuestos. Estamos sobre la OECD como media de impuestos globales, generales. No nos vayamos a uno por uno, sino que le metemos el IVA, que el IVA es el 19%, ese es el desde. De ahí el impuesto a la renta, el impuesto a los combustibles, a los cigarrillos, al alcohol, a las patentes de los vehículos, a las contribuciones, a las patentes comerciales. Al final pagamos una brutalidad de impuestos y tenemos un Estado absolutamente añoso, absolutamente ineficiente y nadie responde por sus malos servicios. O sea, Ya, dale el oye, aislado para que cerremos y sigamos avanzando. sí, mira, si uno hace la historia de la mala política pública de, a ver, para recaudar 3 puntos del PIB, que requerían en esa época como 6.000 millones de pesos, para recaudar esos 3 puntos del PIB, para meterlos a la educación y crear el sistema de tómbola que crearon, que lo único que hicieron fue destruir la educación pública, porque la educación pública chilena está destruida absolutamente. Y cada día la gente tiene menos expectativa, yo diría que fue uno de los crasos errores. Yo creo que hay un antes y un después. Después, haber pensado que aumentando los impuestos y solamente echándole la culpa al empresariado, ¿no es cierto? Que son todos ladrones, que lo único que pretenden es enriquecerse nomás, entonces saquémosle más plata y amenazan, dicen que van a irse, que se van a cerrar los negocios. No, subieron los impuestos y la gente retiró la plata. Y es algo real. La plata la sacaron. La plata no está en Chile. Sin esa plata no hay crecimiento económico. Y Chile perdió el crecimiento económico desde el año 2010 en adelante, más o menos. Eh, yo creo que se han cometido una cantidad de barbaridades. Y el Estado,
Y el Estado, que recibe toda esa mayor plata que recauda de todos estos impuestos, es incapaz siquiera de cumplir la misión más básica, que es mantener el orden público. Porque yo te digo, tú quieres tener empresa, pero ¿cómo de tener empresa? ¿No? ¿Cómo te vas a instalar con un negocio, con un kiosco, cuando la delincuencia está operando de la manera como está operando? No tenés ninguna seguridad de nada, güey. La gente que va a trabajar en las poblaciones no tiene seguridad suficiente para salir de su casa y ir a trabajar. El Estado no está cumpliendo con todo el impuesto que se recauda. Es incapaz de cumplir la tarea fundamental de otorgar seguridad mínima. Estamos con 5 homicidios, 6 diarios, y no llegamos a lo dramático que viene después. Yo abrí en la mañana, abro a primera hora, a las 6:30, voy y abro el Twitter, X ahora, y aparece la cabeza de un alcalde mexicano decapitado por el narcotráfico, y le cortaron la cabeza y le dejaron arriba el automóvil. Está la foto con el tipo decapitado ahí. Bueno, eso es lo que nos viene. Y nosotros seguimos pagándole impuestos al Estado para que el Estado no nos dé ni la más mínima seguridad de que Chile no se transforme en México. Pero si estamos ahí, estamos a un paso. ¿Cuándo van a empezar a matar a diputados y a senadores nomás? ¿Y qué los imbéciles van a esperar que eso ocurra? Yo le digo por los diputados y los senadores. ¿Van a esperar eso? Dramático, dramático. Estamos en una situación súper dramática. Y a propósito de eso, y a propósito de lo que dijo hace un tiempo en una columna Daniel Mansuy y lo que se habla entre los pasillos de Chile Ujú. Vamos, a propósito del caso Audios, a propósito del caso Cubillos, en fin, eh, ¿no se le estará generando una falsa expectativa al ciudadano respecto a que solo con el cambio de mano en el gobierno estas cosas van a cambiar? Lo pregunto porque muchos sostienen que hasta ahora solo es más seguridad, porque no sé si ustedes han visto la campaña, digamos, la campaña municipal y regional. No hay candidato a alguna gobernación, alcaldía, concejal o concejala y consejera o consejero regional que hable de la seguridad, siendo que ninguno de ellos tiene atribuciones. Pero da lo mismo a esta altura. Mi pregunta es más de fondo. ¿No se le estará generando una falsa expectativa respecto a que solo, mira lo que tú dices, solo, y lo remarco, con un cambio de mano política estas cosas pueden cambiar? ¿O definitivamente esto es una cosa un poquito más profunda, institucional, como dice el tocayo, eh, y que hay que pensarlo de otra forma? Porque, bueno, no es tan simple, digamos, y hay que enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico de otra forma, tal vez, no como se está combatiendo ahora, o que se necesiten más herramientas, o que definitivamente haya un consenso mucho más profundo y que definitivamente alguna vez, nuestros parlamentarios actúen por convicción y no por conveniencia. Digo yo, no, como un ciudadano ignorante que soy. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no depende del gobierno de turno. O sea, indudablemente que coopera bastante, pero el tema va mucho más allá. Y es por eso que yo lo he dicho en varias oportunidades, que aquí tenemos que reformar el sistema político. Si no reformamos el sistema político, la base de nuestro sistema está corrompido y no tenemos otro destino que seguir en este desastre ingobernable sistema político que más parece parlamentario y más que parlamentario parece un circo y cada uno quiere lucirse y aparece diciendo cualquier tontera con tal de figurar en cámara, porque aquí lo importante es salir su nombre más que la calidad. Hay una vieja dicho que dice, no te preocupes, o sea, más te preocupe que no hablen de ti. Es preferible que hablen mal de ti a que no hablen de ti, porque las autoridades se hacen conocidas en la medida que hablen de él. Y después Sí, es claro. más fácil cambiar una mala imagen a una buena imagen que una no imagen a una imagen. Por lo tanto, el incentivo hoy día de los parlamentarios es salir en cámara. Así digan la brutalidad que quieran decir. Bueno, acaba de salir un senador
volviendo a colocar en la agenda el día del choripán o algo así. ¿Ya? Imagínate en lo que estamos y están preocupados el día del choripán. ¿Ya? Entonces, una cuestión desastrosa. Además, el día sábado pasado vi una columna de la ministra de Comunicaciones, la Camila Vallejo, La en que ministra secretaria general de gobierno. secretaria general de gobierno, y que realmente, bueno, salieron varias cartas al director al día siguiente y subsiguiente, diciendo ella en qué país vive, porque ella decía, lo hemos hecho estupendo, hemos sacado al país del estancamiento económico, hemos logrado recuperar la seguridad de las calles, tenemos la educación andando pero como avión. Entonces salieron varias cartas diciendo, perdón, yo no sé si vivimos en el Oye, mismo país, pero ¿en qué país están viviendo? O sea, eso sí que es una desconexión total. Aparte de Bueno, que, Buscovich decía que el gobierno de la Unidad Popular, la economía era bullante, digamos. Entonces, con todo respeto, Tocayo, no hay gobierno, no hay ministro que no diga eso de sus autoridades. Entonces, sí, pero tú ¿sabes puedes qué? decir hartas cosas, el tema es lo que se hace. Bueno, pero es que Buskovich pasó a la historia por lo que hizo también. Aquí igual, cuando tienes cifras indesmentibles, yo soslayo el asunto, lo digo por aquí, nos ha tocado difícil, vamos saliendo, pero de ahí a decir que ha sido un éxito, la verdad es que yo creo que se desprestigia más que se prestigia, por mucho que se hable de ella. Pero encuentro increíble porque cualquier ciudadano en la calle se da cuenta de que el tema de delincuencia es un tema, aunque digan que es más percepción que realidad. Pero pucha, que cuesta desmentirlo y sobre todo con datos duros en delincuencia, en crecimiento, etcétera. Entonces, chuta, es complicado el tema. O sea, por mucho que tú digas que es una práctica habitual de moro y cristiano, de derecha y de izquierda, sí, es cierto, pero cuando es absolutamente demostrable con cifras duras, chuta, quiere decir que el gallo manejó mal la comunicación y debiera haber entrado en forma indirecta a decir algo similar o qué sé yo, o a excusar el problema. Pero este gobierno, si sigue como va, que lo más probable, va a ser el gobierno de menor crecimiento de la historia democrática de la vuelta a la democracia en el 89. Entonces, es un récord bastante triste e indesmentible. O sea, métele la culpa que queráis, y así todo no llegas a esa cifra y a decir, al contrario, que ha sido un éxito. Cuesta mucho. Le tengo una mala noticia a Tocayo. En Muchas malas política noticias. siempre hay números y los números yo los manejo a mi pinta. Yo siempre voy a poder fundamentar digamos, mi vocería en este caso, con cifras. Siempre hay cifras disponibles, lamentablemente. Claro, lo que pasa es que eso es hablarle a tu público. Está Por bien, supuesto, obvio. que le hable a su público, pero no va a conquistar ni un nueva alma y más bien se desprestigia, porque es lo mismo que Maduro, po. Maduro insiste de que él ganó la elección. Entonces, tu palabra contra la mía. Es que yo puedo demostrar con Sí. la acta y qué sé yo. Sí, pero es tu palabra contra la mía y yo digo yo. Y además, el Tribunal Superior de Elecciones del pueblo bolivariano y papá, 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 y dice que yo gané, así que yo gané. Chao. No, Bueno, pues, por lo mismo es que las autoridades cada día tienen menos eh, resonancia en la masa, digamos, en el ciudadano promedio. Solo tienen resonancia en tu sector y digamos, en el contrario, no se busca el ancho camino del medio, como decía un amigo mío. Se ¿tú crees busca, tú y crees que por era eso es distinto? que, y por eso es que cada día las vocerías, y te lo digo yo como periodista, cada día tienen menos injerencia, cada día tienen menos implicancia. Antes, cuando los ministros voceros hablaban, bueno, tú ahí generabas cierto contrapunto, podías sacar algunas cuñas y todo, pero hoy día, además, hablan todos los días, día por medio, se refieren a cualquier cosa, entonces eso también no tiene la, digamos, No. ¿cómo decirlo? No tiene la implicancia que debiera tener un ministro vocero de una autoridad como en este caso, digamos. Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo no creo que haya sido muy distinto antes. Yo me acuerdo en la época de la UP,
la vocería también era el mundo de Vilsipap, ¿ya? Y realmente al final lo único que se hacían era burla respecto a estos ministros. Me acuerdo el ministro, ¿cómo se llama? El que mandaba circulares porque eran redondas, ¿cómo se llama? Eh, después estaba Barnabas Collins, o sea, había Vergara, que Vergara, era el Daniel subsecretario Vergara. general de gobierno, claro. Claro, y el otro con las llaves para arriba, ¿te acuerdas? Habían varios connotados que eran el hazme reír de todo el mundo, no de todo el mundo, obviamente del molino contrario, pero el molino contrario era el 70%, ¿eh? Sí. Entonces, un desprestigio total a la autoridad y se volvió a recuperar. Estos son ciclos, para mí no es algo muy distinto a lo que ha pasado toda la vida y no solo en Chile, sino que en el mundo Pero también. sí es lo que yo te digo, po. Lo que pasa es que hoy es irrelevante. Es irrelevante porque, bueno, porque los distintos vehículos de comunicación que existen las redes sociales, los ministros también se comunican a través de redes sociales, se comunican a través de Instagram, de Twitter o X, a través de TikTok, pero ya no tienen la relevancia que tenían. Y justamente por lo mismo, porque al final terminan hablando, eh, digamos, hablando lo que uno sabe que van a decir. No, no, o sea, si a mí un día un ministro vocero hace una crítica, bueno, para mí va a ser noticia. Digo, una crítica a su gobierno. Laislao, ¿algo que agregar? Sí, eh, respondiendo la pregunta tuya, si se estaba creando una falsa expectativa de que esto iba a tener una solución, el tema de la seguridad, ¿no? Iba a tener una pronta solución. Eh, ¿O dos que cosas. dependía solo del cambio de color político? Era un poco la... Sí, sí. Yo creo que la situación estamos en una situación tan dramática en realidad, eh, que yo creo que no queda otra cosa más que decir eso, porque es lo primero que tenemos que hacer. O sea, creo que como país tenemos que recuperar la seguridad. Si somos incapaces de mantener la seguridad interna, creo que tenemos que cerrar la puerta por fuera, digamos. Eh, pero yo temo de que dado el escenario político que estamos viviendo, con la excesiva ideologización que existe, yo creo que hay un sector de la izquierda, la más dura, que anhela que el próximo gobierno sea de derecha para intentarle un estallido 2.0, digamos, que es algo que no habría que descartar. Y lo van a intentar. Lo más probable es que lo intenten. La pregunta es cuál va a ser la respuesta del Estado en ese momento. Si vamos a aplicar mano dura o no. Eh, pero yo creo que yo creo que no tenemos otra alternativa más que vender de que nos vamos a hacer cargo o que nuestros políticos se van a hacer cargo en el próximo gobierno de resolver lo que más se pueda el tema de la seguridad. Ahora, si es posible resolverlo en 4 años, no. Pero para darte un ejemplo, París no era lo que tú conoces el año 1848, antes que asumiera Napoleón III, en una ciudad maloliente, con un sistema de alcantarillado deficiente, lleno de enfermedades, con callejuelas estrechas. Y Napoleón III, durante su gobierno, a través de Haussmann, va y hace un plan de intervención de París arquitectónico y lo transforma en lo que París es hoy. Eso se demoró alrededor de 16 años más o menos. En 16 años, Haussmann y Napoleón III le cambió la cara a París. Bueno, eso necesitamos. Necesitamos un liderazgo político de esa naturaleza y hay que intentar buscarlo como sea. Hoy día creo que están a cargo de la política operadores con una mirada de muy corto alcance, con una mirada miope, con muy poca aptitud de proyectarse como país. No veo liderazgos importantes que estén pensando en el país y no
en cómo imponer su ideología, sino que pensando en el país de verdad, diciendo, ¿sabéis qué? Tenemos que sacar a Chile de la situación en que estamos, este marasmo en que estamos, y tenemos que volver a crecer y que la gente vuelva a tener esperanzas. Yo no veo un político de esa naturaleza hoy disponible, elegible, pero tenemos que buscarlo. No tenemos otra alternativa. Si no, vámonos. Así de simple. Bueno, veamos qué pasa después de la elección municipal y regional. En una de esas, quienes hoy día están liderando las encuestas, o yo el otro día hacía una diferenciación respecto a la encuesta CEP, que habla de evaluación positiva y negativa, que no tiene nada que ver con una encuesta política, porque tú puedes evaluar muy bien a alguien, pero muchas veces tú no estás dispuesto a votar por esa persona. Vamos a ver si después de la elección regional y municipal, preparándose para la presidencial y parlamentaria el próximo año, empiezan a aparecer eso. Porque hasta ahora, y lo digo con mucho respeto, eh, no como se refirieron a ella Guerra y Hermosilla. Eh, Evelyn Matei, cuando tú la escuchas, parece candidata a concejala, o a alcaldesa, o a gobernadora, o a core. No dice nada distinto de lo que dicen los otros candidatos. No hay un valor agregado en sus palabras. No tenemos grandes políticos. Si Es eso es lo lo que... mismo, dicen lo mismo. Tú me dirás, bueno, porque a lo mejor no quiere adelantarse. Perfecto, ok. Entonces, si no quiere adelantarse, ¿para qué habla lo mismo que habla el resto? Si se supone que ella tiene que ser un elemento diferenciador, digo yo, ¿no? Y así todos hablan de lo mismo. Seguridad, Yo perfecto. Pero insisto, yo soy un ciudadano común y corriente y digo lo mismo, pero se supone que quienes tienen influencia, tienen poder, tienen conocimiento como lo tiene ella, porque tiene un alto nivel de conocimiento Evelyn Matei, y por eso muchos dicen que es muy difícil que siga creciendo porque ya la gente la conoce. No así otras figuras. Bueno, de repente debería decir una cosita un poquito más, digamos, distinta, ¿no? Pero no, estamos en esa. pero yo insisto, mientras tengamos el sistema político que tenemos, no tenemos nada mucho que hacer. Y yo veo que hay consenso transversal, es decir, de izquierda y derecha, de que el sistema político está podrido. Y esto de haber terminado el sistema binominal y haberlo hecho este proporcional que tiene un nombre que ni me acuerdo cómo se llama, ha sido un desastre y ha retrocedido la sociedad. Y tenemos que volver a regular el paso. Yo no digo volver al binominal, aunque a mí personalmente no me molestaba, pero hay un sistema intermedio que evite esta descreme y estos estos personajes que usan el partido para salir electo y después se las dan de autónomos y hacen lo que quieren, contrarían a quien quieren y son absolutamente dueños de la verdad y crean partido como quien siembra pasto. Y hoy día, y creo que hoy día se está hablando de un nuevo partido y serían 29 partidos lo cual estaríamos, entonces, la verdad que trabajar en un país con 29 opinantes es muy difícil, aunque uno dijera, oye, ahí está todo representado. Sí, pero así nunca se logra un consenso y avanzar en paralelo. Entonces, la verdad que si uno mira a los países desarrollados, en general son dos grandes grupos, ¿ya? Y lo demás son cosas muy pequeñas. Y estos grandes grupos obviamente tienen algunas tendencias más a un lado hacia el otro, pero al final llegan a un consenso y medianamente se avanza. Evidentemente que el sistema político democrático tiene un montón de costos. E incluso Churchill hablaba de que era muy mal sistema, pero el menos malo que existía. Y eso hay que tenerlo claro, de que hay ineficiencia propio del sistema democrático, pero el resto puede ser más eficiente, pero es peligroso. Entonces, asumiendo de que no es lo eficiente que se puede hacer, hay que lograr estas grandes mayorías. Y buscar la representatividad de todo nos causa a este drama que tenemos hoy día, que hace que el país sea ingobernable, lleno de puros díscolos
que hacen lo que quieren y dan cualquier cosa con tal de salir en pantalla y meten al gobierno en problemas, a la oposición en problemas, les da lo mismo, con tal de figurar 3 minutos en el diario. Yo me acuerdo patente un chileno que en las Olimpiadas de hace como 8 años atrás, en bicicleta, salió y encabezó la pista durante, no sé, las 3 primeras vueltas, creo, y estaba todo el mundo impactado de la actuación de este gallo. Obviamente reventó el tipo y llegó penúltimo, último, pero se dio el placer de haber sido liderar el campeonato en la carrera durante, no sé, 3, 4, 5 vueltas. ¿Se acuerdan del caso, no? Sí, me acuerdo. ¿Ya? Entonces, Me chuta, acuerdo. una golondrina no siquiera de un verano, de un día. Entonces, un tipo de tal poco seriedad, sabiendo que el gallo era imposible que terminara la competencia con esto, con tal de figurar que iba ganando la competencia, aunque sea por 2 minutos, fue capaz de hipotecar su prestigio, su nombre en esa vuelta. Bueno, aquí igual pasa con los políticos. Los tipos con una visión absolutamente cortoplacista, vamos tirando cualquier brutalidad. Y así tenemos una falta de liderazgo brutal, porque no hay nadie que quiera ser realmente un estadista. Porque aquí se parte de la base de que para ser un buen político hay que ser electo, y para ser electo hay que ser gritón. No importa por qué, pero hay que gritar. Y eso es lo que hay que Ya. cambiar Y completamente. bueno, y ni hablar con lo que pasa dentro de los propios partidos, porque Total, sí, lo total, que que pasó, lo sí, que pasó en Renovación Nacional la semana no, pasada por una la fallida vergüenza, acusación constitucional contra el presidente Boric, o una sea, vergüenza. Y eso te pero bueno, habla de que aquí esto no hay distingo de derecha e izquierda. Los palomillas que le llaman estos políticos que andan buscando las cámaras existen en todas partes. Y no, con no, tal no, de lo que tener pasa es que prensa, yo nombraba a RN no porque fuera de derecha, lo nombraba porque es un partido que ya tiene su tiempo, digamos, no es un sí, partido que se creó hace 5 o 10 años, a eso me no, refería. pero sus políticos están viviendo lo que es el sistema político actual. Y el sistema político actual te empuja a que sea una golondrina y que encabece la pista durante 2 vueltas. Y con eso agarraste el nombre y punto. Yo me acuerdo del diputado Winter, fue famoso porque subió, fue primero diputado con un 1% de los votos, creo, un 1,5%, nada. Pero eso lo catapultó a que hoy día ya es un dueño de la política. Y se Bueno, y pasea tenemos un vicepresidente del Senado de un partido que no existe, que se llama Demócratas, no existe ese partido. también, pues. Entonces, te das cuenta que tenemos una mezcolanza brutal y por eso es que tenemos que cambiar el sistema político. Y yo lo que me llama la atención es de que yo veo un consenso bastante generalizado. Sin embargo, los intereses pequeños de que algunos que están peleando de que la representatividad del partido sea más bajo que el umbral del 5%, algunos hablan del 1%, otros del 2, otros del 3, otros del 4%, pero ya estamos hablando de minucia y el resto están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo de que esta dispersión no es posible sustentar, ¿ya? Y pese a que mucha gente apostó por este sistema, se han dado cuenta de que al final ha sido perjudicial para la democracia, para el país. Ya. Luis Felipe Mujica, Ladislao Ureta, saludamos ¿Y, también a Álvaro Aróstica, que estuvo al principio del programa. y cómo se Esto nos fue, fue? esto fue Carta Ciudad. Sí, pues se nos fue. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Así que, Tocayo, abrazo gigante. Don Ladislao, otro abrazo gigante. Se le ve muy bien, Tocayo, ¿ah? Cada vez mejor, ¿ah? Vaya, vaya el oculista, digo. No, pero sí es verdad. ¿O no? Ladislao, ¿qué opinas tú? Mucho Está mejor, bien, sí, po. Pero absolutamente. claro que sí, po. El de Claro. antes, como diría mi madre. Ya, abrazo Tocayo, abrazo Ladislao, abrazo Un abrazo Álvaro, esto enorme. fue Carta Ciudadana, Un que lo pasen abrazo, bien. ¿ah?